asistencia, disculpen que tengo que poner el Luis, el Seba y asistencia. Entonces, ahora sí. Sigamos con compartir pantalla. Entonces, lo que estábamos, disculpen. Entonces, ¿qué me importa de la guía número 2? Voy a ir al punto de acá, respecto a la finalidad de la filosofía. Aquí algunos equivocaron la respuesta. Sospecho que por el tema de la comprensión de lectura simplemente. Porque miren, ¿cuál es la finalidad de la filosofía? La pregunta está acá. ¿Cuál es la finalidad de la filosofía? ¿Cuál es la finalidad de la filosofía? Básicamente es un puro deseo de conocer y de contemplar la verdad. Dicho de otro modo, la filosofía griega constituye un amor desinteresado a la verdad. Y acá viene la palabra clave, muchachos. Según el filósofo griego Aristóteles, los hombres al filosofar, abre comillas, buscaban el conocer con la finalidad de saber, y no para conseguir una utilidad práctica. Repito, buscaban el conocer con la finalidad de saber y no para conseguir una utilidad práctica. Nótese lo interesante que está señalando el filósofo griego Aristóteles respecto a cuál es la finalidad de la filosofía. El saber por el saber mismo, el amor desinteresado a la verdad. Claro, después Aristóteles explica cómo surge la filosofía. La filosofía nace únicamente después que los hombres han solucionado los problemas fundamentales de la subsistencia y se han liberado de las necesidades materiales más urgentes. Entonces, con eso que está tratando de decir, lo siguiente. Es evidente, pues, que no buscamos la filosofía por algún provecho que le sea ajeno a esta. Y más bien es evidente que al igual que llamamos hombre libre a aquel que es un fin en sí mismo y que no está sojuzgado por otros, asimismo, solo esta, entre las demás ciencias, recibe el nombre de libre. Solo ella es fin en sí misma. No, es fin en sí misma porque tiene como punto de vista la verdad buscada, contemplada y disfrutada como tal. Nótese, la filosofía, la ciencia en sus orígenes nació a partir de la filosofía. Entonces, la filosofía es un fin en sí mismo. Es un amor desinteresado a la verdad. El saber por el saber mismo. Esa es la primera pregunta, ¿cuál es la finalidad de la filosofía? Acá la segunda pregunta es parecida, pero no es igual. Explique la siguiente afirmación, que la propuso el filósofo Aristóteles. Buscaban el conocer con la finalidad de saber, y no para conseguir una utilidad práctica. Nótese que uno podría señalar, entonces, una breve definición de la filosofía como saber inútil. ¿Podría ser o no, muchachos? La filosofía como saber inútil, desde un determinado punto de vista. ¿Qué creen ustedes? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se lo escucho. ¿Me escuchan bien en lo que trato de decir? Porque claro, o sea, repito, miren, escuchen, miren y presten atención. Abre comillas, buscaban el conocer con la finalidad de saber, y no para conseguir una utilidad práctica. O sea, claramente la filosofía tiene una utilidad práctica. La filosofía es un saber inútil desde un punto de vista capitalista, economicista, o no necesariamente. No necesariamente, ¿Qué no necesariamente, Benjamín? porque el querer saber por solo saber no siempre es inútil. Bien, buen punto, o sea, no es inútil. Y como no es inútil, usted está de acuerdo con lo que promovían los griegos, que es un amor desinteresado a la verdad. Es el saber por el saber mismo. Puede ser. Ya, perfecto. A continuación, el tercer ítem, el asombro como origen de la filosofía. Acá, este es un pequeño texto, claramente acá, escrito por este gran filósofo y psiquiatra alemán, Karl Jasper, la filosofía desde el punto de vista de la existencia. Entonces, aquí lo único que voy a señalar que me parece interesante es la distinción que hace entre origen y comienzo.
Nótese, atención a lo que señala la guía. La historia de la filosofía como pensar metódico tiene sus comienzos hace 2500 años. Nótese, sus comienzos hace 2500 años. Pero su pensar mítico mucho antes. Claramente, mito es una narración sagrada que habla sobre seres sobrenaturales, seres fantásticos, cuyos temas son el origen del cosmos, del mundo, del hombre. Sin embargo, comienzo no es lo mismo que origen. El comienzo es histórico y acarrea para los que vienen después un conjunto creciente de supuestos sentados por el trabajo mental ya efectuado. Repito, no voy a leerlo todo, pero repito este párrafo. El comienzo es histórico y acarrea para los que vienen, o sea, ustedes, después un conjunto creciente de supuestos sentados por el trabajo mental ya efectuado. ¿Quién realizó ese trabajo mental ya efectuado? Los pensadores griegos, los grandes filósofos de la historia de la humanidad. Pero a partir de los griegos se da origen a la filosofía. Luego, origen es, en cambio, nótese la distinción, origen es, en cambio, la fuente de la que emana en todo tiempo el impulso que mueve a filosofar. O sea, hay un permanente, constante y consciente acto de filosofar, de problematizar la realidad humana, de problematizar todo lo existente. Y a partir de eso, únicamente gracias al origen, resulta esencial la filosofía actual en cada momento, en el aquí y en el ahora, y comprendida la filosofía anterior. O sea, ese origen, que es la fuente de la que emana en todo tiempo, el impulso que mueve a filosofar, hay un constante acto humano de filosofar. Y a partir de ese momento, se realiza filosofía en el aquí y en el ahora. ¿Por qué en el aquí y en el ahora? Porque hay un acto, hay una actitud filosófica situada en el mundo, una actitud filosófica situada en el mundo a partir de un determinado contexto histórico que señala, describe y explica aquellas situaciones en las cuales el hombre está siendo engañado o en la cual está en la búsqueda incesante de aprender más. Nótese acá, respecto al origen, aquí algunos erraron también respecto al origen. Este origen es múltiple. Ya Karl Jasper señaló la definición de origen, ¿cierto? El origen es la fuente de la que emana en todo tiempo el impulso que mueve a filosofar. El permanente, constante impulso a filosofar. Únicamente gracias a él resulta esencial la filosofía actual en cada momento, en el aquí y en el ahora, y comprendida la filosofía anterior, es decir, la del pasado. ¿Qué señala ahora el autor alemán? Este origen es múltiple. Del asombro sale la pregunta y el conocimiento. Repito, ustedes como cuando fueron niños, del asombro sale la pregunta y el conocimiento. De la duda acerca de lo conocido, el examen crítico y la clara certeza. Repito, de la duda acerca de lo conocido, el examen crítico y la clara certeza. De la conmoción del hombre y de la conciencia de estar perdido, la cuestión de sí mismo. Eso es respecto a la guía número 2. Si se dan cuenta, hay un planteamiento de dos conceptos claves, de tres conceptos claves. La finalidad de la filosofía. ¿Cuál es la finalidad de la filosofía? Por otro lado, la distinción de origen y comienzo. En tercer lugar, las características del origen. Entonces, ¿hasta qué punto la filosofía, siendo que es una reflexión radical de todo lo existente y a la vez un amor a la sabiduría o amante del saber, nos permite el arte de plantear preguntas, constantemente, en el aquí y en el ahora, el arte de plantear preguntas.
El arte de plantear preguntas las pueden realizar personas de carne y huesos a partir de su presente cotidiano. Nótese con eso, la filosofía plantea preguntas hermenéuticas. ¿Qué significa preguntas hermenéuticas? Preguntas de interpretación. ¿Qué significa la libertad? Por ejemplo, ¿qué significa la libertad? ¿O qué queremos decir cuando estamos hablando de que alguien es libre? Entonces, nótese con eso. Me estoy adelantando al primer video de la guía 3, el de Slavoj Zizek. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? Redefinir las preguntas, plantear las preguntas. No interesa, o sea, si bien es importante, no interesa mucho las respuestas. Son preguntas de interpretación, preguntas hermenéuticas, la filosofía. Comentarios, dudas, interrogantes, queridos estudiantes. Profe, Dígame, Valentina, buenos días. yo le quería contar un problema que vengo sabiendo recién ahora. Cuénteme. A mí me sale que yo le había enviado la guía de esta guía, se la había enviado el 27 de abril. Y me sale que no le llega, y se lo volví a reenviar ahora y tampoco le llegó, y ahora creo que la reenvié de nuevo y ahí le llegó. Ya, mira, hagamos lo siguiente para poder aclarar las dudas de tus compañeros ahora. Yo lo voy a revisar en mi correo electrónico y te voy a evaluar con la nota que corresponde. No te voy a bajar un punto, 2 puntos. Te voy a responder de acuerdo a lo que usted realizó. ¿Le parece? Sí, porque a lo mejor es porque a veces uno manda algo y por la mala si ya no llega, no alcanza a llegar o algo, porque Ya, a la fecha de donde lo mandé. perfecto, Valentina. No hay problema. No hay problema. Cuenta conmigo. No, voy a revisar tu trabajo, tu guía, atrasada. ¿Ya? Ah, ya. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios a partir de lo que he señalado de la No, guía número 2. Aprovechen de preguntar. los tres está difícil. ¿Cómo? Los tres está difícil. Ahí en la 3, antes de pasar a la 3, bueno, ya les revisé la guía 1 y 2. Respecto a la 3, cuéntenme, ¿cómo los puedo guiar, ayudar? La guía número 3. Hay un video, ese un video, yo sugiero que lo vean unas 3 veces y con una agenda o con su cuaderno de apuntes, anoten aquellas observaciones relevantes que el filósofo esloveno Slavoj Zizek plantea sobre para qué sirve la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? El personaje está señalando que para plantear preguntas, básicamente. ¿Quiénes plantean las preguntas? Personas de carne y hueso a partir del aquí y el ahora y a partir de su propio presente cotidiano. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué significa la libertad? Perdón. ¿Qué significa la libertad? ¿Qué significa ser libre? Entre otras cosas. ¿Vieron el video o no? Aún no. El de guía. El video es corto, aproximadamente dura como 2 minutos y medio. El video. ¿Han logrado ver el video? ¿Alguien ha logrado ver el video? ¿Cuál video? No, profe. La guía número 3. Ah, yo sí, sí lo vi. ¿Cuál? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Sí. Es interesante lo que está planteando la voz, si se captan porque después explica y filosofa a partir de estando en una cama desnudo. Eso no lo entendí. O sea, claro, el personaje sí es un personaje, un gran personaje, muy polémico, muy controversial, es una especie de Dr. House de la filosofía. Está diciendo, ¿sabe qué? La filosofía es una disciplina cotidiana, que personas de carne y hueso, como el Benjamín, la Valentina, yo, podemos realizar. No necesariamente son personas que están en una torre de marfil, que pertenecen a un universo paralelo,
y explican las verdades absolutas, universales, que afectan a la existencia humana. Está diciendo, no, yo explico, reflexiono y planteo para qué sirve la filosofía en mi dormitorio, en mi cama, acostado. Profe, yo la pregunta que no entendí es que decía, ¿en qué se diferencia ese hombre con un youtuber? Ya, ¿sabe lo que es un youtuber? Ustedes lo deberían saber mejor que yo. Sí, ¿Sabe lo que es un youtuber? sí, perfecto. Es que ahí van a tener que hacer uso de su capacidad de observación. Un youtuber básicamente es una persona que hace uso del canal YouTube para describir, explicar Ya y entendí. proponer algo. Usted, po. Sí, Pero depende del youtuber, ¿no creo, profe? es que a lo que voy yo es la diferencia, comparar al filósofo Lao Tse, que explica una pregunta, ¿para qué sirve la filosofía desde su cama, desnudo, con un youtuber? Vayan a lo que simboliza, no a lo obvio, a lo aparente, a lo dado, a lo obvio. ¿Qué es lo interesante de la propuesta de Zizek? ¿Ustedes se imaginan un profesor de filosofía o algún profesor de ustedes, no me den nombres por favor, de distintas carreras que explicara Zoom acostado? ¿Se imaginan ¿Cómo se le acostado? pegó? ¿Cómo? Se le pegó el audio. ¿Para qué? ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien? Sí, no, se escucha. Ya, perfecto. Imagínense un profesor, imagínense en este momento un profesor de alguna asignatura, haciendo clases Zoom acostado, o como la voz CISEC, con pijama. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? ¿Qué significaría esa situación de hecho? Es que igual depende, porque yo sí he visto youtubers en la cama haciendo videos. Claro, entonces, claro, tienen que diferenciar, explicar las diferencias entre un youtuber y el filósofo CISEC, o las similitudes, porque posiblemente hay similitudes, no solamente diferencias. La diferencia no sería el tema de que tratan. Por supuesto, Ignacia, claro. El tema, el contenido del tema, ¿o no? Ya entendí. Pero igual, profe, a los youtubers los suelen monetizar, entonces no van a publicar contenido que casi no les produzca dinero, así que van a producir contenido que les genere ingresos, ¿no? Por ejemplo, ahí hay otro gran punto. Ahí usted tiene una gran diferencia entre CISEC y un youtuber. Porque por lo que yo supe y observé, el tipo no fue monetizado, se dice, monetizado, no fue. No ganó dinero rápido y fácil por esa breve explicación. Que tiene que tener cierta cantidad de duración el video, también Claro. vistas y todo eso. Sí, o sea, de lo que yo sé, claro, ciertos youtubers tienen que cumplir ciertos patrones de conducta, de comportamiento y algunos requisitos. Claramente, si sé, hay muchos requisitos que no cumple, pero ¿cuáles cumple? Dejo la pregunta. Hay, por ejemplo, Ignacia y Aitana les regalaron una diferencia entre un youtuber y CISEC. ¿Cuáles serían las similitudes? ¿Cuáles serían las semejanzas? Es obvio que hay harta diferencia, pero nosotros vamos si va a un análisis más profundo o a las diferencias claras que sean. Yo creo que a eso vamos más. Claramente las diferencias, porque el youtuber CISEC, para ser profesor de filosofía, ¿qué busca? Explicando filosofía acostado, casi desnudo. ¿Qué busca? ¿Qué propone? ¿Qué busca? Hacer Provocar. controversia. Claro, generar polémica, provocar. Decir que la filosofía es realizada por personas de carne y hueso, a partir de su propia cotidianeidad, de su propio presente cotidiano. ¿Qué más podría ser? Que el youtuber igual entrega diversión, po. Ya, Y el filósofo da como lecciones o enseña algo. todos los youtubers, como dice Matías, todos los youtubers generan diversión. No, Pero pues yo digo no, pero es De que la depende persona. igual depende de la persona que encuentre entretenido.
Por ejemplo, yo siempre he encontrado fome a soy Germán, ¿así se llama? Hola, soy Germán. Soy Germán. Gracias. Germán. Germán. Se cayó la risa. Claro, yo le digo, hola, soy Germán. Entonces, Solo por eso ya me empieza a caer mal, profe. Germán, el mejor youtuber de Chile. Con infancia. Era, Luis, era, ¿qué le Lucho, diga? era. Era. Ahora es fome. Épocas y ¿verdad? épocas. es que sabes que Luis, yo creo que siempre voy a respetar, DJ Mario es mejor. pero Lolito. considero que está sobrevalorado, o sea, no me causa gracia, pues, no, pero tampoco soy tonto grave, pues, claramente no. Y respeto que el tipo viva de aquello, no sé si le permite vivir de manera, Sí, se le permite. pero Vive de es pana que ese loco, sí. yo pienso que generar humor, generar risa en el prójimo, en las demás personas, es un acto artístico permanente, no es fácil hacer reír a los demás cuando no hay que hacer uso de grosería o de la cintura hacia abajo. La gracia es hacer reír al otro de la cintura hacia arriba, para que se entienda Y la metáfora. aparte que hay youtubers que hacen todos los días videos con todos los días contenido nuevo, igual eso es difícil. Igual para ellos un trabajo, más que nada. Pues. Es que es Sí, un trabajo, Sí, porque es su trabajo. es un trabajo y Sí. tienen que vivir eso, porque si, o sea, ¿ustedes creen que un humorista profesional acaso está todos los días observando, anotando en una agenda los comportamientos, las conductas, las contradicciones de las personas, el absurdo? Yo creo que muchos humoristas, me imagino que están haciendo bastante contenido a partir del coronavirus, porque luego van a mostrar esa situación, pero hay varias diferencias entre este youtuber, claramente, pero también hay semejanzas. ¿Cuál sería la semejanza? ¿Cómo comunican? Sí, eso. Claro, o que igual entregan como algún tipo de contenido. O sea, entregan un mensaje. Claramente, como decía Matías, Claro. el primero, un mensaje gracioso, un mensaje divertido, un mensaje lúdico, un mensaje de entretenimiento. En cambio, el otro es un mensaje reflexivo, un mensaje filosófico, un mensaje pensativo, entre otras cosas. Yo sugiero que, como el video es corto, dura 2 minutos y medio, véanlo unas 3 veces como mínimo. Por favor. ¿Alguien más quiere agregar sobre los youtubers? ¿Se imaginan un youtuber en filosofía? ¿Hay youtubers filósofos? ¿Sí? Profe, ¿y usted no era filósofo, youtuber? No, te agradezco lo de filósofo, soy un humilde profesor de filosofía. Ser filósofo es dedicarse como forma de vida al 110% a esa actividad propiamente humana, pero Profe, no, pero igual usted se cuestiona hartas cosas, por ejemplo, de lo que yo lo conozco, siempre en recreo me dice, oh, ¿qué pasaría si esto y esto? Entonces, es que claro, igual, por cierta uno, parte, no, claro, o sea, claro, si alguna vez, o sea, todos somos filósofos, todos cuestionamos todo. es que claro, en eso CISEC está diciendo, ¿sabe qué? Usted, Valentina, Benjamín, Constanza, Yanis, Luis, Matías, Vicente, tienen una actitud filosófica porque son personas de carne y hueso y se pueden plantear preguntas fundamentales que afectan a nuestra existencia, que afectan a nuestra radical condición como seres humanos. Entonces, ser youtuber claramente es una herramienta audiovisual, virtual, que ayuda y complementa las clases, por ejemplo. ¿Comentarios, dudas respecto a esa pregunta? ¿Quedó más clara la pregunta? Sí, sí, profe. Ya, dígame, joven. ¿A qué se refiere con cuál es el contenido de la filosofía? O sea, como lo dije en la guía número 2 del contenido de la filosofía, el contenido de la filosofía. ¿De qué se habla cuando estoy hablando de la filosofía? Yo creo. Básicamente tiene que ver con los grandes temas que los antiguos se
se plantearon respecto al contenido de la filosofía, a la realidad, al ser, a la totalidad de lo existente. El contenido de la filosofía implica la totalidad de todo lo existente, el ser de las cosas, cuál es el principio de todas las cosas, que es la pregunta que se plantearon, la pregunta que se plantearon los griegos en la antigüedad. Ignacio. Usted lo preguntó, ¿cierto? Sí, ¿Eso quedó más claro o vuelvo a No. repetir? Qué mandado. sí. Estoy en la ¿En misma. qué parte quedó enredada? Dígame. Es que, a ver, ¿cómo le explico? No, dígalo Para así mí, nomás. Po. para mí contenido es como lo que envuelve la cosa, como la filosofía. ¿Usted lo que dijo es todo lo que envuelve la filosofía? La totalidad ¿Es de la todo lo que se trata, todo lo que se puede Claro. hacer con la filosofía? Claro. La totalidad de lo existente, que eso lo descubrieron los griegos, claramente. ¿Pero quién dijo eso, pues, profe? Porque la filosofía igual... Los griegos en la antigüedad, cuando surge la filosofía, por el siglo VII a.C., ellos empezaron con una actitud filosófica básica, pero importante, observar. Luego de observar, se Profe, asombraron. pero en sí, ¿a qué se refiere con el contenido de la filosofía? ¿Cómo contenido? Que uno por contenido entiende como de qué se trata la filosofía o de qué está formada la filosofía, y usted lo dice esto es como más enredado. Es El contenido, que ¿en qué sentido? ¿Cómo en qué Claro. sentido? Claro, porque estoy diciendo el contenido de la filosofía trata sobre la totalidad de todo lo existente, en el mundo, en el universo, la realidad humana. A eso estoy refiriendo. Claramente eso surge desde la antigüedad griega. Porque para ustedes contenido, la imagen que tienen de contenido, ¿qué podrían decir? O sea, ¿qué habrían dicho ustedes? ¿A qué sirve la filosofía? Se preguntará. Como contenido de la filosofía. ¿Ah? ¿Me escuchan bien? Contenido de la filosofía. ¿Qué? Respecto al contenido de la filosofía, yo, claro, les pregunto, ¿qué imaginan o qué se les ocurre? Contenido de la filosofía. A mí se imagina como lo que se estudia la filosofía, pues, si me dicen Como tú muy bien lo dijiste, lo que estudia la filosofía es... ¿Y qué estudia la filosofía? que hay Claro, harta ahí filosofía filosófica, pues también. O sea, hay como harta rama, pero entonces sí. esas son disciplinas, venga, son disciplinas que, que derivan de la ciencia madre. ¿Cuál es la ciencia madre? La filosofía. Ten presente que en la antigüedad la ciencia y la filosofía estaban unidas, juntas. Luego, en la modernidad se separan, producto del método científico, las características del método científico, entre otras cosas. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Entonces estudia la totalidad de lo existente. La totalidad de lo existente que implica al hombre, el origen del hombre, los problemas fundamentales de la existencia humana, por ejemplo, ¿sí? Los problemas fundamentales de la existencia humana, la totalidad de lo existente, la realidad en su conjunto, entre otras cosas. Eso es el contenido de la filosofía. profe, Dígame. ¿alguna vez usted vio Merlí? Sí, la vi una vez, la vi hace 2 años atrás. Es muy buena y habla calidad de la filosofía. ¿Cómo? Sí, yo recomiendo a mis alumnos, yo les recomiendo ver Breaking Bad y Merlí. De hecho, yo vi un video de Merlí que explica para qué sirve la filosofía y igual explica un poco mejor, o sea, se entiende un poco mejor cómo se la enseña a los alumnos y a lo que se refiere. Sí, algo recuerdo, sí, no, sí, muy lúdico, muy polémico, controversial y provocador, Merlí.
¿Mm? Sí, estoy de acuerdo contigo, Valentina. Sí, recomiendo esa serie, igual que Breaking Bad. Muchachos, comentarios, dudas de la guía 3. Pero El tema también del el video, texto está súper enredado. el texto de Carl Jasper. El texto que puso ahí, no sé si hay quién se... ¿Cuál? ¿El de la guía 3? La guía 3. Ya. No, es el texto de Carl Jasper, porque es la filosofía. Es un texto como de media plana, ¿o no? Sí. Se hace una distinción entre la filosofía